Buenos días. En el siguiente video explicaremos el proceso que se llevó a cabo en un proyecto de diseño de línea de transmisión. Comenzamos definiendo los puntos que serán interconectados por medio de esta línea, en nuestro caso los municipios de Guateque, Boyacá y Tirita, Cundinamarca, ambos pertenecientes al altiplano cundiboyacense. Para interconectar estos municipios es necesario realizar un estudio de selección de ruta en el cual se analizan tres aspectos importantes: el socioeconómico, el biótico y el físico. De estos tres aspectos, el más relevante fue el físico, dado que los municipios se encuentran ubicados en una cadena montañosa con altos niveles de actividad sísmica, remociones masa, inundaciones y constantes variaciones en la velocidad de los vientos. En el diagnóstico ambiental se encontraron actividades como la ganadería, la agricultura y la minería, de las cuales solo esta última fue considerada relevante por el alto grado de corrosión que puede generar. En cuanto al estudio biótico, como son las zonas sin reservas naturales o resguardos indígenas, solo se priorizó la protección de los ecosistemas páramo. Teniendo en cuenta estos estudios, se asignó una gama de colores que representarán los riesgos en las diferentes zonas que rodean los puntos de interés. Tal caso de poner cada uno de los mapas de los tres aspectos, se logra escoger la ruta más óptima, en este caso siguiendo una vía pavimentada que ya existía en la zona. Así, la ruta para la línea de transmisión será la representada en el mapa con color azul. Esta ruta cuenta con una distancia de 8,76 kilómetros y una altura máxima de 1954 metros. Sale del municipio de Guateque, que es nuestro punto inicial como lo graficamos en Google Earth, para llegar al municipio de Tibirita, que es nuestro punto final. De igual forma, podemos notar que presenta cambios bruscos en su trayectoria. Esto quiere decir que existen ángulos bastante pronunciados en la ruta. Ahora bien, para lograr ver el perfil de elevación de la trayectoria, damos clic derecho sobre ella, le decimos mostrar perfil de elevación y aquí logramos ver que nuestra ruta es bastante montañosa y que, como lo decíamos anteriormente, su altura máxima es de 1954 metros. Con esto logramos obtener una base para extraer los datos de interés y graficar el perfil topográfico en DLTCAT. Ahora vamos a hablar del diseño de la ruta en el software DLTCAT, el cual simplemente nos pide exportar la ruta a partir de unas coordenadas en diferentes direcciones. En este caso las presentaremos en X, Y y Z. Para lograr esto a través de Google Earth, como lo tenemos acá, exportamos la ruta AutoCAD Civil, el cual permite presentarla con sus diferentes coordenadas en X, Y y Z. Estas muestras se van a tomar cada 100 metros, obteniendo alrededor de 88 datos. En una hoja de Excel los consignamos como lo podemos ver aquí. Y procedemos a guardar el documento como un archivo de tipo delimitado por espacios. Buscamos el archivo y lo abrimos por medio del bloc de notas como lo vemos acá. No lo guardamos, pero ahora con una extensión .utm. Y cambiamos que el tipo de archivo sean todos los archivos y le damos guardar. Con todos los cambios anteriores, por fin podemos abrirlo por medio del programa de DLTCAT de la siguiente forma: archivo, abrir, prueba de texto 5.utm. Miramos que el formato realmente coincida con .utm y le damos a abrir. Aquí podemos ver que el encabezado está dentro de los datos, así que tenemos que dejarlo en la parte superior. Le damos desplazar fila de encabezamiento y aquí ya quedó. Ahora tenemos que verificar que esto coincida con nuestro encabezado. Le damos continuar. Aquí ya podemos mirar que los datos topográficos están ordenados para poder graficar nuestro perfil topográfico y le damos aceptar. Aquí ya podemos ver el perfil topográfico, el cual coincide con el que nos graficó Google Earth inicialmente. También logramos ver el perfil de planta dando clic aquí y de nuevo vemos que corresponde a la ruta trazada inicialmente en Google Earth. Como segunda parte en el diseño del proyecto se tienen en cuenta las condiciones iniciales que se van a utilizar para poder diseñar la línea. Estos parámetros o características son una temperatura de diseño de 75 grados centígrados, una frecuencia de 60 Hz, una longitud de línea de 8,75 kilómetros, una potencia de 150 megawatts, un factor de potencia dimensional y según norma de 0,9, un voltaje de fase de 230 kilovoltios y un voltaje máximo de 245 kilovoltios. Aquí es importante resaltar que cada voltaje de diseño tiene relación a un voltaje máximo. Por último, tenemos el parámetro de la corriente en magnitud de 418,36 amperios, que también es otro parámetro indispensable para la selección del conductor.
Después de definir las condiciones iniciales, debemos tener en cuenta que nuestra línea de transmisión será de un solo circuito, pero las fases, dependiendo de los criterios y del tipo de conductor, podrán ser simples, duples, triples o cuádruples. Así que comenzamos definiendo una tabla con las características de posibles conductores a utilizar. Cuando hayamos elegido uno de ellos, calcularemos la distancia media equivalente y el radio medio geométrico. La primera dependerá de las dimensiones de la estructura a reutilizar, mientras que el segundo dependerá de las características, ubicación y cantidad de conductores a implementar por fase. Es importante resaltar que, como lo dijimos anteriormente, la distancia entre fases depende de las dimensiones de la estructura a utilizar. En nuestro caso escogimos la estructura llamada orejas de gato, y en donde encontramos las medidas reales entre cada una de las fases. Teniendo esto definido, reunimos los datos en una tabla, la cual incluirá la corriente a circular por la línea de transmisión, la distancia media equivalente y el radio medio geométrico. Teniendo definidos estas condiciones, calcularemos los parámetros eléctricos, los cuales incluyen capacitancia, inductancia, reactancia capacitiva, reactancia inductiva e impedancia. Todas estas tanto en unidades por longitud como en ohmios. Estos parámetros eléctricos nos permitirán calcular los parámetros ABCD correspondientes al modelo de la línea corta, dado que la longitud de la línea de transmisión es inferior a 80 kilómetros. Con estos parámetros ya podemos calcular el valor del voltaje y de la corriente de entrada necesarios para la línea de transmisión a diseñar. Debemos tener en cuenta algunas condiciones físicas del lugar, en este caso del altiplano cundiboyacense, para el cálculo de la tensión disruptiva y las pérdidas por efecto corona. Estos parámetros son la altitud máxima, que es de 1980 metros sobre el nivel del mar, la densidad del aire, la cual depende de la altura y la temperatura máxima según la norma IEEE 738 y que es de 1051 kilogramos sobre metro cúbico. La presión barométrica, que es de 55 centímetros por columna de mercurio. Un factor de carga para Colombia según la IEEE 738 de 0,4. La línea está ubicada en el altiplano cundiboyacense, por lo cual las condiciones climáticas serán las mismas para toda la línea. En este lugar se presentan fuertes oscilaciones térmicas durante el transcurso del año. De acuerdo a esto, las condiciones climáticas son una temperatura ambiente promedio de 12,9 grados centígrados, una temperatura mínima de 1,7 grados centígrados, una temperatura máxima de 22,9 grados centígrados. La velocidad máxima promedio del viento, que es de 7 metros sobre segundo. Las horas de buen tiempo en el año son 2.920, las de mal tiempo 5.840. Cabe aclarar que las horas de buen tiempo y mal tiempo se determinaron suponiendo que todo el mes iba a ser de buen tiempo o de mal tiempo. En el análisis del conductor tomamos en cuenta tres factores: la cargabilidad de la línea, las pérdidas y los criterios económicos. La cargabilidad de la línea depende de tres criterios eléctricos, los cuales son límite de regulación, el cual indica la máxima caída de tensión en la línea y el cual no deberá ser mayor al 10%. Estabilidad, la cual indica la máxima potencia que, siendo transmitida por la línea, permite que ésta mantenga su estado estable. Y límite térmico, el cual indica la máxima corriente que bajo condiciones normales podrá transmitirse por el conductor, tal que para ser óptima, este límite debe ser mayor a la corriente nominal de diseño de la línea. Al final, cada uno de estos resultados será reemplazado en la fórmula de potencia y la cargabilidad será la menor de estas tres potencias obtenidas, de forma que si este valor es menor a la potencia nominal de diseño, el conductor es óptimo. Al igual que todos los parámetros anteriores, es importante explicar las características del material. Por esta razón tenemos el coeficiente de emisividad del aluminio, en este caso es de 0,5. También contamos con un coeficiente de rugosidad del conductor, para hilos lisos de 1, para hilos rugosos de 0,93, para cables de 0,87. Como vamos a utilizar cables, lo dejamos como 0,87. El coeficiente por estado climático también es adimensional, para buen tiempo de 1, para mal tiempo de 0,8. Son determinantes en el criterio económico. Para el cálculo de estas pérdidas se tienen en cuenta condiciones tanto de buen como de mal tiempo, y se comienza calculando la tensión crítica eruptiva, la cual será la máxima tensión que soporte el conductor. Las pérdidas por efecto corona, es decir, las pérdidas por la ionización del aislante, serán calculadas si y solo si la tensión crítica eruptiva es menor que la tensión nominal de la línea. Esta, al igual que las pérdidas por Joule, es decir, las pérdidas por disipación de energía en forma de calor, serán calculadas para toda la vida útil del conductor, tal que al final puedan ser sumadas para obtener un valor aproximado de las pérdidas totales.
Encontramos también las características económicas, las cuales son las bases para realizar los cálculos de criterios económicos. Así que tenemos la vida útil del conductor, que son 25 años, el tiempo de inicio de operación de la línea, que es 1 año, los cargos por uso del sistema de transmisión nacional, que son 17,6 kWh. Por último, la tasa interna de oportunidad representa la tasa a la cual espero recuperar mi inversión. Por último, evaluamos los criterios económicos, los cuales se basan en 2 costos, los fijos y los variables. Los fijos son aquellos que no varían con el tiempo, como el costo por la compra de los conductores. Por el contrario, los variables son aquellos cuyo valor dependerá del tiempo, como el costo por pérdidas, puesto que el costo T es diferente para cada año por la pérdida del poder de compra del dinero en el tiempo. Al final, para poder analizar este criterio, se llevarán ambos costos al mismo periodo y se sumarán, de forma que se pueda obtener un valor aproximado del costo que conllevará implementar dicho conductor. Para concluir el proceso, agrupamos las condiciones, características, parámetros y resultados relevantes en un mismo lugar, de forma que los cambios, análisis y comparaciones se puedan efectuar de la forma más rápida y sencilla. Así comenzamos definiendo en una tabla las variables de diseño teniendo en cuenta las características de la línea, las económicas, las físicas y las del material. Luego definimos el número de conductores por fase y la forma de cálculo del radio medio geométrico. Este proceso se realiza para 5 tipos de conductores diferentes, de forma que al comparar los resultados en cuanto a cargabilidad, pérdidas y aspecto económico, se puede determinar la mejor opción para el proyecto. En caso de que alguno de los conductores no cumpla con los requerimientos, debe modificarse el número de conductores por fase a usar. En este caso, como vemos, el conductor PANSI no cumple con las condiciones de límite térmico y cargabilidad, por lo cual vamos a cambiar el número de conductores a usar, vamos a ponerlo triplets y vemos cómo inmediatamente cambia los requerimientos. Para este caso, después de comparar varias opciones, el conductor a implementar en el proyecto será el Drake. DLTCAT es un software bastante versátil para el diseño de líneas de transmisión de energía. Permite obtener cálculos mecánicos del conductor, cálculos de la catenaria según la ubicación de las estructuras en el perfil topográfico, cálculos eléctricos que permiten evaluar el comportamiento de la línea a través de múltiples herramientas que facilitarán el desarrollo de proyectos de líneas de transmisión aérea. Ya habiendo exportado nuestra ruta de LTCAT por medio de las coordenadas X, Y, Z, comenzaremos a trabajar sobre ella y para esto explicaremos como primera medida las configuraciones en las bases de datos de los conductores, los armados, los soportes y por último los aisladores. Comenzamos el diseño de LTCAT definiendo el conductor a implementar en el proyecto. Para esto elegimos la opción base de datos, base de conductores. Allí buscamos los conductores a utilizar, en nuestro caso es el Drake, buscamos si está en la base de datos. Si está en la base de datos, corroboramos que la información que allí utilizaron sea igual o similar a la que nosotros utilizamos en nuestra matriz de cálculos. Entonces, Drake, ambos son de tipo de cable ACSR de 33 hilos, con un diámetro de 28,3, un peso unitario, en este caso 1629-1597, son datos aproximados, y una carga de rotura de 14.287 con una de 14.011. Entonces, podemos corroborar que los datos son similares, damos grabar y salir. En el caso de no estar, se selecciona, volvemos a la opción, base de conductores y seleccionamos en cualquiera y damos a editar datos. Aquí modificamos toda la información referente a nuestro conductor, desde características mecánicas hasta características eléctricas, damos como agregar nuevo y grabar y salir nuevamente. Después definimos el tipo de armados, estructura o torre a utilizar. Dado que el proyecto es de línea de transmisión y de un solo circuito, elegimos la más conocida como orejas de gato. Siguiendo un proceso similar, vamos a bases de datos, bases de armados y buscamos en la lista de armados. Como esta no se encuentra, damos clic en cualquiera de ellas y damos editar datos. En ese editar datos introducimos todas las características de esa estructura, como por ejemplo que tiene 2 cables de guarda, también las distancias entre los conductores de fase e integramos una imagen para reconocerla fácilmente. Luego damos a agregar como nuevo, grabar y salir. Este proceso lo repetiremos 2 veces más, dado que necesitamos, según las condiciones del terreno, estructuras de anclaje terminal, anclaje angular y pasante de alineamiento. Después vamos a datos del proyecto, tablas de armado, clic derecho y damos a agregar nuevo e introducimos todas las torres nuevas que hemos creado. Damos a aceptar, actualizar datos y aceptar. Para finalizar la definición de elementos base para el diseño, elegimos el tipo de soportes, eslabones y cables de guarda. En este caso vamos a base de datos, soportes, y en este caso el soporte será de celosía, ya que son los más implementados en torres de transmisión. Seleccionamos aquella que más se adapte a las necesidades del proyecto, como por ejemplo en altura, y damos grabar y salir.
En cuanto a los aisladores y cables de guarda a utilizar, realizamos una elección previa teniendo en cuenta. En los aisladores, la zona cundeoyacente corresponde a una zona forestal y agrícola, por lo cual le corresponde un indicador entre 1,7 y 2. Con base en este indicador, seleccionamos el aislador a usar, teniendo en cuenta que para las líneas de transmisión solo se utilizan aisladores tipo suspensión. Existen dos tipos de aisladores: aquellos que según la necesidad de aislamiento pueden unirse a varios de ellos en una cadena, los de porcelana, y aquellos que ya vienen como una cadena, los poliméricos. En ambos casos vamos a analizar la línea de fuga o la distancia de fuga presente en la ficha técnica, de forma que en el primer caso podamos hallar el número de aisladores que necesitamos unir para la protección adecuada del sistema, y en el segundo caso hallaremos el indicador que alcanzará a cubrir el aislador, tal que si es mayor que el de mi zona servirá para ser implementado en el sistema. Para nuestro proyecto decimos usar aisladores tipo suspensión de porcelana. En este caso toca tener en cuenta la cantidad de aisladores a unir para prestarle un adecuado aislamiento a la línea. En este caso el menor sería 15, lo elegimos. Entonces, ya teniendo seleccionado esto, vamos al proyecto, base de datos, base aisladores, e ingresamos el aislador a utilizar. En este caso introducimos los datos, damos grabar y salir. En el caso del cable de guarda es importante definir si con el proyecto de línea de transmisión habrán también proyectos de telecomunicaciones o no. Si no hay telecomunicaciones, la elección de cable de guarda para líneas entre los 115 y 230 kV se hará teniendo en cuenta conductores con una sección transversal superior a los 50 milímetros cuadrados, más de 7 hilos trenzados y baja resistencia eléctrica, de forma que disminuyan los problemas de aumento de temperatura del cable y potencial en la torre. En el caso de que hayan telecomunicaciones, como es este caso, se aprovechará la infraestructura de este último para cumplir las funciones del cable de guarda, usando para este fin conductores de fibra óptica, dadas sus múltiples ventajas en ambos tipos de proyectos. Después de haber verificado que la base de datos esté completa, procedemos a hacer la configuración general de nuestra línea. Así que vamos a datos del proyecto, configuración, configuración general. En la pestaña diseño encontramos los datos de la línea. El nivel de tensión es 230 kV, una potencia nominal de 150 MW, una frecuencia de red de 60 Hz. En la configuración eléctrica va a ser 3 fases simple eterna, 2 cables de guarda según la configuración que nos da el armado, que en este caso es orejas de gato, sin neutro corrido y sin conductor secundario. El número de conductores por fase va a ser simplex. En consideraciones encontramos un vano mínimo de 50 metros y un vano máximo de 500 metros, una distancia entre anclajes de 2000 metros. En condiciones ambientales es importante resaltar que ya las habíamos definido en la matriz. Tenemos una temperatura mínima de 1,7 grados centígrados, una temperatura media de 12,9 grados centígrados, una temperatura máxima de 22,9 grados centígrados, un viento máximo de 25,2 kilómetros sobre hora, que también lo habíamos determinado en la matriz anteriormente. Un espesor de hielo de 0, porque en este caso no manejaremos esa constante. Para comprobar que el diseño realizado es el adecuado para el proyecto, planteamos 5 hipótesis de condiciones ambientales. La primera, a temperatura 75 grados centígrados sin viento; la segunda, a una temperatura ambiente sin viento; la tercera, con temperatura de 5 grados centígrados y sin viento; la cuarta, con temperatura de menos 6 grados centígrados con viento; y la última, a una temperatura de 6 grados centígrados con viento máximo. En el siguiente paso veremos la creación de las hipótesis que se le aplicarán a la línea para observar su comportamiento en condiciones extremas. Así que para esto vamos a datos del proyecto, hipótesis de cálculo mecánico, y como el programa trae algunas predeterminadas y queremos unas nuevas, le damos a agregar, confirmar que va a agregar la hipótesis. Entonces le decimos que sí, en este caso ya las tenemos creadas. Acá podemos ver que la primera hipótesis es de 75 grados centígrados sin viento. Como es sin viento, dejamos 0 en velocidad de viento, entonces 0 kilómetros sobre hora. En otros conductores, en datos comunes, temperatura de 75 grados centígrados y velocidad de viento de 0 kilómetros sobre hora. La siguiente hipótesis es a temperatura ambiente sin viento. Entonces la temperatura ambiente de nuestro lugar era 12,9 y velocidad de viento pues 0 kilómetros sobre hora. La siguiente es a 5 grados centígrados sin viento. Entonces de nuevo cambiamos la temperatura a 5 grados centígrados, dejamos el viento en 0 kilómetros sobre hora.
menos 6 grados centígrados con viento, entonces temperatura de menos 6 grados centígrados, pero con viento. Entonces, como ya lo habíamos calculado, son 25,2 kilómetros sobre hora la velocidad del viento. Es importante grabar por defecto cada una de las hipótesis para que el programa no tenga problemas con ello. Le damos por último aceptar. Luego de todos los cambios realizados podemos evaluar la distribución de la línea, pero antes debemos revisar los datos por omisión de tal forma que todo coincida con lo que deseamos y que previamente habíamos calculado. Para ello vamos a distribución, datos por omisión, y aquí vemos que el conductor de fase es el Drake como lo habíamos escogido en la matriz. Y el cable de guarda es el Raven, también como ya lo habíamos escogido en la matriz previamente. La torre de celosía es A+3 y el armado va a ser orejas de gato pasante alineamiento, mientras revisamos los ángulos para saber qué cambios debemos hacer. La hipótesis la vamos a dejar, la primera hipótesis de 75 grados centígrados sin viento, y le damos cerrar. Ahora ya está listo todo para realizar la distribución de nuestra línea de transmisión. Para ello vamos a distribución y le damos distribución automática. Aquí vemos que el programa se encarga de diseñar la posición de las torres a través de la ruta, de acuerdo a las condiciones iniciales que ya habíamos determinado. También logramos ver algunas flechas rojas que nos indican esfuerzos mecánicos en las torres. Y debemos ir reubicando torres e ir garantizando que estos esfuerzos mecánicos vayan desapareciendo. Para realizar estos pequeños cambios debemos dar zoom sobre la zona que queremos modificar. Dar clic derecho, le decimos eliminar estructura. También para mover le damos a arrastrar soporte y vemos cómo van desapareciendo las flechas. Esos son los cambios que debemos hacer para lograr disminuir esos esfuerzos mecánicos en cada una de las torres. Cuando logremos hacer todos estos cambios, vamos a notar que todas las flechas han desaparecido. Esto quiere decir que no tenemos ningún esfuerzo mecánico superior al que pueden soportar las torres. Es importante resaltar que el programa también nos muestra una distancia de seguridad, la cual no debemos sobrepasar. El siguiente paso es realizar el cambio del tipo de torre que necesitamos en algunos puntos de la ruta. Por ejemplo, en el caso de las curvas que presentan grandes ángulos, las cuales están demarcadas por una línea amarilla punteada. Para realizar este cambio, damos clic derecho sobre la estructura, le damos editar, editar estructura y damos clic sobre ella. Aquí podemos ver que nos piden el tipo de estructura, entonces la podemos cambiar anclaje angular, así que haciendo el cambio simplemente damos aceptar. Al finalizar logramos ver que la línea de transmisión ya no presenta ningún tipo de flecha y podemos evaluar cada hipótesis con resultado positivo. Para ver algunos cálculos eléctricos que genera el programa, vamos a cálculos, cálculos eléctricos, cálculos de ampacity. Le damos calcular y vemos que la máxima corriente es de 418,37. Comparando con nuestra matriz, vemos que nuestra corriente en magnitud es de 418,3697, un valor bastante cercano. Para ver otros cálculos importantes que genera el programa, vamos a cálculos, decimos cálculo de árbol de cargas, damos recalcular, sin sobrecargas y con sobrecargas, y nos va a mostrar las cargas verticales, transversales y longitudinales. Podemos exportar esto a Excel para tener nuestro reporte. Sabemos que el efecto creep es una deformación plástica que sufre el conductor cuando se somete a esfuerzos térmicos. Por esta razón es importante
ver ese cálculo en donde nos piden el conductor, que es el Drake, una temperatura máxima de 75 grados centígrados y un rango de variación de un año. Le damos recalcular y a temperatura ambiente y a altas temperaturas él nos va a mostrar con esa variación año tras año cómo es el efecto sobre el conductor. También es importante saber que podemos exportarlo a Excel para tener nuestro propio reporte. Aquí deseamos mostrar los parámetros eléctricos de la línea que genera el programa, con un armado típico de orejas de gato, una tensión de línea de 230 kV, longitud de línea 8,75 km y nuestro tipo de conductor Drake. Con estos datos queremos comparar con nuestra matriz inicial. Le damos recalcular y obtenemos nuestro reporte. Después del proceso de diseño mostrado anteriormente, se puede concluir que la adecuada elección del conductor representa una parte fundamental para el correcto diseño de la línea. Es importante que no presente pérdidas por efecto corona en épocas de buen tiempo, así como que las pérdidas totales en él sean lo menor posibles, no solo por los efectos económicos de esta, sino también por el grado de confiabilidad y calidad que la línea debe presentar. En cuanto al programa, podemos ver que este tiene en cuenta un mayor número de variables para los diferentes cálculos internos, lo que genera algunas diferencias entre los resultados de la matriz y los recalculados por DLTCAT, aunque son diferencias muy pequeñas. Sin embargo, el diseño obtenido es adecuado, dado que cumple con la normatividad eléctrica y, lo más importante, con las necesidades inicialmente planteadas.